era la misma mía hace muchos años atrás. Pero cuando yo era un joven de la edad de 15, 16 años, tal como mi sobrino Yacep, quizás pensarán que yo era un viejo adelantado. Pero mi oración era siempre que cuando yo tuviera una familia, yo quería que mis hijos tuvieran un legado de parte nuestra, de parte de sus padres, tanto mío como de la esposa que yo, con la cual yo iba a formar la familia. Y oraba por eso. Yo le pedía al Señor que Él me diera la esposa que Él tenía para mí, con la cual yo pudiera tener una historia de amor interesante que motivara a mis hijos para seguir el mismo camino. Después, cuando conocí a Rebeca, mi esposa, me di cuenta de que también ella estaba orando por lo mismo. Y no solamente ella, sino también sus padres. De modo que la unión nuestra, desde nuestra perspectiva, fue algo providencial. Y yo sé que muchos de ustedes podrían decir también, contar su historia, cómo providencialmente ustedes encontraron a la pareja con la cual han formado su familia. Pero aunque fue esa la oración y aunque ya nosotros conocemos el fin de la historia, bueno, no hemos llegado al fin de la historia, pero hasta aquí conocemos en qué ha resultado. Al momento la respuesta de Dios no fue lo que yo le pedí. Yo no sacaba cuenta de que una historia lleva un trama. Yo solamente quería el fin de la historia. Mucha gente quiere hablar inglés, pero no sabe que para hablar inglés hay que estudiar inglés. Y esa es la parte que no nos gusta. Quisiéramos que un día nos levantáramos y ya, me levantara hablando gringo. Lo cierto es que después que oramos por eso, no vinieron más que crisis. Crisis, tanto a mi vida como a la vida de mi esposa, porque vivíamos en dos lugares diferentes. Ella vivía aquí ya en Estados Unidos y yo todavía estaba en Cuba. La crisis de la distancia. Yo tuve una crisis a la hora de tomar la decisión si seguía en esta relación o seguía con mi carrera. Tuve que escoger entre mi relación con mi esposa o mi carrera, porque las dos cosas eran demasiado fuertes para mí. Demasiado fuertes por el hecho de que estábamos intentando constantemente unirnos y esa preocupación, esa ocupación mental, pues no me dejaba concentrarme en los estudios. La crisis fue lo primero que llegó a nuestras vidas después de nuestras oraciones, pidiéndole al Señor: Señor, ayúdanos a formar un legado para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Y en medio de esas crisis, de esas pruebas, pasó el tiempo. Pasó alrededor de 5 años en distancia. No es fácil mantener una relación a distancia, una relación como novios, ni siquiera nos habíamos casado. Y lo bueno de todo es que llegamos acá y pudimos sernos fieles el uno al otro. Y gracias a esa fidelidad del uno para con el otro, hoy estamos acá con una familia de 3 hijos. Hoy estamos acá con una iglesia a la que servimos. Y hoy podemos contarle a ellos una historia también que pudiera motivarlos a no conformarse con lo bueno, sino que a buscar lo excelente. Esa era nuestra meta, y yo doy gracias a Dios porque al encontrar a mi esposa encontré no lo bueno, encontré lo excelente. Amén. Yo espero que ella pueda decir lo mismo. Yo no sé si la oración de Ruth era una oración parecida a la nuestra.
Pero lo cierto es que esta joven, a temprana edad, le llegó la crisis, le llegó la hora difícil cuando ella menos se lo esperaba. Muchas gracias. Nadie espera que después de casarse con el hombre de sus sueños, su príncipe azul venga a morir. Nadie espera eso. Todo el mundo espera tener una familia grande, una buena descendencia, prosperar. Lo cierto es que la crisis llegó a la vida de Ruth. Pero la historia no comienza con Ruth, y ustedes la conocen muy bien. La historia comienza con otra mujer hebrea llamada Noemí, esposa de Elimelech, padres y madres de 2 hijos. Y salieron de Canaán, específicamente de Belén, porque había hambre. Fueron a buscar el sustento a otra tierra y fueron a dar a Moab. Allí murió Elimelech y se quedó viuda Noemí, pero tenía aún 2 hijos, y estos 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Ahí es cuando entra en escena Ruth y Orfa. Pero desgraciadamente la historia se siguió empeorando y la crisis fue aún mayor para Noemí. Y no solamente murió su esposo, sino que al cabo de 10 años también murieron sus 2 hijos. Y llegamos a este momento de crisis en la que se encuentran 3 mujeres solas. En aquel tiempo de la historia, una mujer viuda era una situación penosa, una situación difícil. Así que Noemí decide que es hora de regresar a Belén, de donde ella procedía. Si voy a sufrir en miseria, es mejor sufrir en mi propia tierra. Si voy a llevar esta carga pesada de la pobreza, yo mejor me voy a donde yo pertenezco. Su nuera, Orfa, le dijo, no quería dejarla, pero aceptó quedarse con su familia y emprender una nueva vida, quizás con otro hombre. Pero Ruth se aferró a Noemí y le dijo, yo no te dejaré. Que me castigue Dios si algo que no sea la muerte me separa de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también me enterrarán a mí. Esas fueron las palabras firmes de una mujer en medio de una crisis. Siempre se nos dice que no es bueno tomar decisiones en tiempos de crisis, ¿cierto? Porque muchas veces las decisiones que tomamos en tiempos de crisis son apresuradas y precipitadas y muchas veces nos salen mal. Pero en medio de esta crisis, esta joven no tomó una decisión mala porque no estaba pensando en ella, estaba pensando en alguien más. La razón por la cual nuestras decisiones precipitadas en tiempos de crisis no nos llevan a un buen final es porque la mayoría de las veces tomamos esas decisiones buscando nuestra autoprotección, lo cual no está mal. Tomamos decisiones buscando nuestra conveniencia. Sin embargo, Ruth estaba buscando la conveniencia de otro, estaba buscando la protección, el cuidado, el amor era lo que le estaba guiando a ella a tomar esta decisión de seguir hasta la muerte. Con Noemí, una mujer anciana, sin esperanza de volverse a casar. La hora de la crisis llega para todo el mundo. Y quiero que entiendas que esa hora de que viene, viene. Muchos hoy oran, Señor, líbrame de la crisis, líbrame de esto y de lo otro, y es normal. Yo también oro así. Nadie quiere la crisis, nadie quiere las pruebas.
Las crisis en realidad nos mueven hacia el plan de Dios. Cuando ustedes leen la historia completa de Ruth, se dan cuenta que el hambre fue la que movió a esta familia. ¿A dónde? A Moab. De Belén a Moab. ¿Por qué? Había hambre en Belén. Se fueron a Moab. De donde era Ruth, la moabita. La muerte de estos tres hombres movió a Ruth y a Noemí de vuelta ¿a dónde? A Belén. De donde más tarde serían David y Jesús. La pobreza llevó a Ruth a buscar alimento. ¿A dónde? Al campo que pertenecía nada más y nada menos que a Booz. Las crisis nos mueven hacia el propósito de Dios cuando caminamos con el temor de Dios en nuestros corazones. Amén. Cuando nuestra prioridad es honrar el nombre de Jesucristo, todas las crisis que vienen simplemente tienen el propósito de movernos hacia los propósitos de Dios. Mucha gente dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Yo quiero retar a la iglesia a no ser cristiano solamente. Y no solamente creer en Dios. Mi meta, mi reto para la iglesia es que se conviertan en discípulos de Jesucristo. Creer en Dios es algo muy general. Es algo común en la sociedad donde vivimos. Es safe, es seguro decir yo creo en Dios. Ahora, no es seguro decir yo soy discípulo de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo entra en escena, entonces tú estás diciendo en qué Dios es el cual tú crees. Porque los que creen en Alá piensan que Alá es su Dios. Los que creen en Buda piensan que Buda es su Dios. No queremos una religión genérica, queremos a discípulos de Jesucristo. Eso es lo que estamos llamados a hacer y a hacer a otros también. Discípulos de Jesucristo, Diga a todo el mundo, yo soy creyente de Dios y nadie te va a poner problema. Pero cuando te diga, yo soy discípulo de Cristo, porque entonces todo el mundo va a saber qué Dios es el cual tú crees. Es Cristo el que revela al Dios que nosotros conocemos. Por eso nos llamamos cristianos. Ahora, el discipulado es un proceso de transformación. En el tiempo de Jesús se llamaba discípulos a aquel grupo o aquellos que tenían un maestro. Ese maestro, rabino, le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba la ley, le enseñaba la Torá. Y la meta del maestro era que sus discípulos se parecieran más a él. Ser discípulo significa ser seguidor, tomar el camino por el cual está caminando el maestro. Y en la medida que se va por ese camino, va ocurriendo una transformación, una metamorfosis en la cual tú y yo estamos involucrados en el momento que aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Estamos llamados a un progreso de transformación. Por eso Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Lo que has oído de mí, esto enseña a otros hombres que sean idóneos también para enseñar a otros y a otros y a otros. A eso estamos llamados. Romanos capítulo 8, 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Ruth, Dios escogió a Noemí, Dios escogió a vos, porque ya tenía planes de a través de ellos traer a David y traer a Jesús, el Mesías. Todo eso era parte del plan. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados, hemos sido predestinados para ir en esa transformación hasta llegar a tener la misma imagen de Jesucristo. Esa es la meta del discípulo. Tomar la imagen del Maestro para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? El primogénito. Lo que está buscando Dios es réplicas de Jesús en todos lados. Quiere que tú seas una réplica del primogénito. Quiere Dios que tú seas una réplica de Jesús en tu trabajo, que tú seas una réplica de Jesús en tu casa, una réplica de Jesús en tu barrio, en tu escuela. Que tú hables como Jesús hablaría, que tú pienses como Jesús pensaría, que tú tomes las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo. En ese proceso de transformación llegan las pruebas. Las pruebas las crisis son las que nos ayudan a pasar de un nivel al otro. En ese proceso de transformación llegan siempre las pruebas. Y todo lo que hemos estado en una escuela alguna vez, sabemos que para pasar de un nivel a otro tienes que pasar un test, una prueba. Y a todos nos llega esa hora. A todos los que estamos en ese camino, a todos los que estamos en ese proceso de transformación, te digo que esa hora de que llega. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que avancemos en esa vida espiritual, en ese viaje espiritual. Dios quiere que Dios no quiere que nos quedemos estancados, sino que avancemos, que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, si vas a pasar a un nivel superior, tienes que pasar una prueba. La prueba puede ser de cualquier tipo: una enfermedad, persecución, hambre, pérdida familiar, problemas en el matrimonio, problemas financieros. Una prueba puede venir de cualquier tipo, puede pintarse de cualquier modo. Dios puede usar cualquier circunstancia como una prueba para ver si estás listo para el próximo nivel espiritual. Lo que hacen muchos a esa hora es huir. Pero Ruth no huyó de la prueba. Ruth dijo: yo cargo con esta señora anciana, conmigo me la llevo. Porque esta es la hora de la prueba y yo no voy a salir huyendo. Yo no voy a dejar a esta mujer desamparada. Dios no la puso en mi camino por gusto, por alguna razón. Yo estaré contigo, tu Dios será mi Dios también. Yo iré donde tú vayas. En la hora de la prueba tenemos que estar firmes y seguir el propósito de Dios. Amén. Claro, es fácil decirlo cuando no estamos todavía en la prueba, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos con tiempo porque la prueba llega. ¿Cómo la enfrentamos? Pues quiero decirle que a muchos huyen de la prueba. Pero hasta que no pases la prueba, no pasas al siguiente nivel. Y el propósito de Dios contigo es que pases al próximo nivel. Así que donde quiera que vayas, esa prueba te va a alcanzar. ¿De dónde huiré de tu presencia? Si voy a los montes, allí tú estás. Si me meto debajo de las aguas, tú estás allí. Si en una cueva, donde quiera que me meta, allí está Dios. Dios me alcanza. Amén. Y Dios quiere que pasemos al próximo nivel. Gloria a Dios. No huyas de la prueba porque vas a demorar más el tiempo de la prueba.
Pásala con fe, confiando en la soberana gracia de Dios. Romanos 5, del 1 al 5 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual se me perdió. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Las pruebas tienen su propósito. Las pruebas tienen la misión de encaminarnos en la voluntad de Dios. Ahora vemos que esta mujer decidió tomar una decisión. ¿Será que Ruth, después de haberle dicho estas palabras a Noemí, que ella iría con Noemí a donde quiera que fuera y que moriría donde ella moriría, ¿será que ella cumpliría esa promesa? Bueno, los que leyeron la historia completa saben que sí lo hizo. Tanto fiel como fe, esas dos palabras proceden de la misma palabra del latín fides, que significan confianza o confiabilidad. ¿Cuán difícil es encontrar personas fieles o confiables en nuestros tiempos? Vemos en la historia cómo hacían los tratos, los negocios, con palabras. Las palabras y los testigos eran suficientes. Aquí tienes que firmar 20 contratos y aún después que firmas, siempre hay un rejuego. Sí, señor. Nunca te sientes completamente tranquilo porque siempre hay alguien que se quiere aprovechar. ¿Cuánto anhelan las personas, los dueños de negocio, tener personas confiables en su trabajo? Que cuando ellos no estén, sepan que su negocio está funcionando bien, aun cuando él no esté. No, hoy tienen que poner cámara por todos lados porque la gente no pierde tiempo para mandar mensajes de textos y mirar Facebook mientras trabaja. Hoy hay que estar constantemente con el dicho: el ojo del amo engorda el caballo. Sí, señor. ¿Cuán difícil es para los hombres y mujeres hoy que buscan una pareja, su pareja ideal, encontrar a un hombre o una mujer que quiera ser fiel hasta la muerte? ¿Cuán difícil es encontrar personas fieles en nuestros días? Cuando tu fidelidad es puesta a prueba, es porque alguna puerta de bendición puede estar por abrirse. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Courageous. Esta película es basada en la vida de hombres. Es un llamado a que se levanten hombres de fe, hombres de Dios. Y hay un contraste entre dos personajes en esta película. Hay un hombre que trabaja en una fábrica y hay un policía. El policía agarró a un delincuente o un drogadicto o un traficante de droga y en vez de entregar la droga, la cogió para sí, para él también negociar. Por el otro lado está ese otro, los dos cristianos, los dos personas supuestamente de fe. El otro era un hombre trabajador normal en una fábrica. Y un día los jefes lo llaman para proponerle algo sucio. Y él le dijo: lo siento, pero yo no quiero ser parte de eso. Tristemente, aquel policía terminó en la cárcel.
Pero aquel otro hombre resultó que los jefes le habían puesto una prueba para ver si él era la persona confiable para la posición que querían dar. El otro hombre, el que trabajaba en la fábrica, consiguió una mejor posición en la fábrica donde trabajaba. El policía terminó en una cárcel. Usted se da cuenta el contraste que existe entre la fidelidad y la falta de ella. Dios puede estarte probando, Dios puede estar abriendo una puerta de oportunidad para ti. Siempre le digo a todos, hermanos, si usted quiere una buena oportunidad de trabajo, sea fiel al Señor allí. Dé lo mejor de sí. Porque lo que está buscando su jefe, lo que está buscando el dueño de un negocio, no es que usted sepa mucho. Está buscando una persona confiable, una persona en la cual pueda poner su confianza, su seguridad de que todo está caminando bien, de que esa persona va a ayudarle a prosperar su negocio. Si no hacemos un buen trabajo en lo poco, no vamos a pasar a lo mucho. Ruth tenía todas las de perder. Ruth tenía que cargar con esta señora anciana, lo cual disminuía su probabilidad de conseguir un nuevo marido. Porque ponte a pensar, ya después que uno tiene un hijo o hijos, cuesta más que alguien se fije en uno. Sí, porque ya el que se casa contigo ya tiene que cargar con tus hijos también. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Pero no era un hijo, era una anciana, lo cual era peor quizás. Entonces Ruth tenía toda la de perder llevando a esta anciana. Pero además ella se había decidido a ir a una tierra que no conocía, a Canaán, específicamente a Belén, para habitar con el pueblo hebreo. Ella estaba decidida a ir y habitar como extranjera en una tierra donde la mirarían como enemiga. Porque yo no sé si ustedes saben la historia, pero los moabitas eran enemigos de los israelitas. Sí, Señor. Parece que en ese tiempo había un tiempo de paz, pero cuando la historia siempre queda resentimiento cuando hubo guerra. Así que ella estaba dispuesta a ir y habitar como extranjera a ese lugar. La fidelidad muchas veces nos obliga a salir de nuestra zona de confort y de seguridad para lanzarnos a la aventura. Ese tipo de fidelidad es la que demanda Cristo de sus discípulos. Una fidelidad que no depende de las circunstancias. Vemos al final del libro cómo finalmente Boaz redime a Ruth y a Noemí. Leo en Ruth capítulo 4, versículo 11. Después que él, delante de todos los testigos que estaban a la puerta del pueblo, proclamó que ya había redimido el terreno de Elimelech y que estaba tomando por esposa a Ruth, le dijeron los hombres, los ancianos del pueblo, y le dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Esas fueron las palabras de bendición de aquellos hombres que sirvieron de testigo al trato, al negocio que había cerrado. Han sido muchas las personas ricas, influyentes que han pasado por la historia.
pero no todas esas personas están registradas sus nombres en el libro más importante de la historia, en el libro más grande de la historia, en la Biblia. Los nombres que están registrados aquí son los de Ruth, Boaz y Noemí, los protagonistas principales de esta historia. No es pecado soñar en grande. Quizás usted estará diciendo, bueno, pastor, que usted está pensando que usted va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Ningún sueño es demasiado grande, porque no hay nada que sea más grande que mi Dios. Amén. Y Dios ha soñado, ha planificado en grande para sus hijos. Amén. Ruth no se conformó con ser una simple moabita. Ruth quería algo más. Ella conoció a Dios. De alguna manera, Dios se reveló su vida. Ella ambicionaba no solamente lo bueno, ella quería lo mejor. Y la fidelidad tenía un papel primordial para ello. Tu nombre brilla más cuando tu prioridad es hacer brillar el nombre de Cristo. Siempre todo el mundo desearía dejar un legado maravilloso para la próxima generación. Que te conozcan como una persona ilustre, una persona a la cual quisiera todos imitar. Sí, ¿por qué no? Yo quisiera ser alguna persona así. Que cuando yo me muera, mi nombre todavía quede en el corazón de otros. Que sea mi vida una inspiración para otros. Sí, yo quiero ser parte del plan de Dios. Sí, yo quiero ser un hombre ilustre. Yo quiero ser recordado. Pero que cuando me recuerden a mí, recuerden por encima de mí a mi Señor Jesucristo. Amén. Cuando tu enfoque y tu prioridad es hacer brillar el nombre de Cristo, tu nombre también brillará. Vive tu propia historia teniendo en cuenta de que por encima de ella Dios también está escribiendo la suya. Amén. En la historia primaria Dios estaba preparando el camino del Mesías. En la historia secundaria Ruth se ve afligida. Noemí se ve afligida. Se ve en la pobreza. Y ven un tiempo en el cual Dios ha levantado, pero ellas ni siquiera se imaginan qué es lo que Dios está escribiendo a través de sus historias particulares, secundarias. Tú no sabes qué es lo que Dios está planificando con tu vida o con tus hijos. Nosotros no tenemos ni la menor idea cómo nuestras vidas hoy pueden impactar el futuro de nuestras familias, de nuestra ciudad y de nuestro país. Aquella mujer moabita que se sentía insignificante, que se asombró delante de vos, ¿por qué he hallado gracia delante de ti? Porque ella sabía su condición, sabía que no era más que una extranjera, sabía que no era más que una enemiga moabita. Pero lo que ella no sabía era que Dios estaba planificando todo. Tampoco ella sabía que vos, que ahora estaba en una posición de eminencia, era hijo de una ramera. Una que anteriormente había sido una extranjera también. Vos era hijo de Rahab, la ramera, que escondió a los espías. Ajá. Con razón vos se identifica con ella. Con razón vos se identifica con su posición social. Mi madre también estuvo en esa condición. En la historia primaria vemos a Dios cómo levanta la moral y la dignidad de Noemí, quien se creía a sí misma como muerta. Y respondiendo Boaz, leo en el capítulo 2, le dijo Boaz a Ruth: es sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre
y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa es la clase de discípulo que Dios está buscando hoy, hermanos. Mateo 10:37 lo dice de esta manera. Cuando otros querían seguir a Cristo, Él le dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Apocalipsis 2:10, en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, le dice algo que es para Esmirna y es para nosotros hoy. No temas en nada a lo que vas a padecer, porque la crisis de que viene, viene. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy nosotros podemos leer con gozo esta historia porque conocemos el fin. Y no solamente conocemos el fin de la historia de Ruth, conocemos el fin de la historia de la redención. Si no eres fiel, nunca podrás llegar al fin de tu historia. Si no te mantienes firme, no sabrás nunca cuáles son los planes maravillosos que Dios tiene para ti. No les estoy pidiendo que usen todas sus fuerzas para serle fiel al Señor. Les estoy pidiendo que se asistan del poder de Jesucristo, que poniendo su fe en la obra de Jesucristo, en el poder que Él da a través de su Espíritu Santo, permanezcan en el camino de la salvación. Amén. Y de la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios.